Y saludamos ya en buenas horas a Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, buenos días. Encantado de saludarte y de desearte feliz año, porque también ya sabes que esto hasta que más o menos alcancemos febrero parece que vamos a tener que seguir manteniéndolo, ¿verdad? Igualmente. Bueno, arrancamos porque también en nada veremos cómo el Parlamento también se pone en marcha, aunque siempre están pues trabajando, ¿no? Aunque no haya sesiones plenarias, etcétera, etcétera. Pero dentro de la actualidad política, ¿qué te parece o qué conclusiones sacas de la visita de esa comitiva del presidente Clavijo y de varios consejeros y consejeras al Papa Francisco en el día de ayer? Bueno, lo que hay que ver luego es la productividad realmente de este encuentro. Yo intento siempre ni criticarlos ni tampoco generar expectativas más allá de lo que la figura del Papa representa, ¿no? Es casi una cuestión habitual, no todos los presidentes en Canarias o digamos todos los representantes de las instituciones públicas suelen hacerlo, pero es algo que puede ser, ya empieza a ser relativamente recurrente. Sí me sorprendió el número elevado de personas que acompañaron con responsabilidades políticas al presidente del gobierno, porque al final la interacción allí básicamente es entre el jefe del Ejecutivo y en este caso el Papa Francisco. Pero bueno, al margen de eso, por no entrar en este tipo de cuestiones, creo que fue importante el trasladarle la problemática en materia migratoria que Canarias está teniendo y la vertiente humana de esas personas que llegan aquí en una de las rutas más mortíferas y bueno, pues al menos también saber y conocer la importancia de que el Papa pues conozca esa realidad, la sensibilidad que con ella tiene y bueno, también ese agradecimiento un poco y ese reconocimiento a la sociedad canaria que creo que bueno, es verdad que no había que irse al Vaticano para saber este tipo de cuestiones, pero también es de agradecer ese reconocimiento del conjunto de la sociedad canaria en el proceso de acogida e intentando seguir poniendo un muro de contención frente al discurso más xenófobo y racista. En este caso, claro, el hecho de que el pontífice, ¿no? Pues conozca la historia, hable de Canarias y hable de la migración, ¿crees que también ayuda en el sentido de que se vea el problema que tiene el archipiélago y que se le dé una visión más internacional, ¿no? Que se den cuenta de que todo lo que estamos viviendo y padeciendo, que estamos en los primeros compases de 2024 y ya se cuentan por miles la llegada de migrantes, esto pues tenga alguna solución detrás? Sinceramente no tengo muchas expectativas, lo decía antes. Yo he escuchado mensajes del Papa muy, muy positivos, muy potentes, muy humanitarios en muchísimas cuestiones, desde frenar las guerras, ahora con la situación de Palestina, siendo tremendamente crítico también con la situación que por parte de Israel se está llevando a cabo, esa matanza, casi genocidio a la población civil palestina, y como esto, pues otras muchísimas cuestiones que desgraciadamente al final la comunidad internacional, los principales dirigentes o responsables de estas situaciones suelen pues obviar. Creo que el papel del Papa, pues bueno, dentro de la comunidad cristiana sigue siendo relevante. Creo que sigue teniendo un cierto peso moral dentro del conjunto del planeta, pero desgraciadamente pues sus llamamientos no suelen tener mucho éxito. Por tanto, no tengo demasiadas expectativas en este sentido, porque además he escuchado parte de su discurso también en otros momentos y en otros lugares, como ha pasado en Lampedusa o en otros sitios, y la respuesta, pues desgraciadamente, pues no ha sido buena por parte de quienes tienen esa responsabilidad. Es bueno, no obstante, Hmm. que cuantos más actores a nivel internacional, con el peso y digamos, ese elemento ético, moral que se le supone al Papa, pues también se sumen a nuestra causa, entendida desde dos vertientes, que yo creo que es lo fundamental, desde la realidad canaria y por tanto que no se deje solo a un territorio como el nuestro, una sociedad como la nuestra, pero también desde la realidad humanitaria. Y esto también sí que me parece muy potente. Lo digo porque vemos cómo hay partidos que además solo le falta llevar el crucifijo y el rosario en la mano, algunos de ellos presumiendo constantemente de cristianismo, pero luego su discurso pues, es un generador de odio frente al que está buscando una salida, frente a los más pobres, y creo que es la antítesis precisamente de lo que el cristianismo pregona. Por tanto, también desde el punto de vista moral puede ser un mensaje claro a esos partidos, entre los que voy a hablar claramente. Uno de ellos es Vox, y a partir de ahí, pues bueno, pues ver si eso ayuda a cambiar su mensaje también.
Ahora que seguimos hablando de migración, ¿no? Y estamos hablando de algo tan delicado como es precisamente la migración, ¿crees que se ha equivocado el gobierno de España al incluir en el debate pues la cesión de competencias a Cataluña, en este caso por la petición de Junts, que todo esto pues ahora lo que está haciendo es que se hable, digamos, de a lo mejor no soluciones, sino más de problemas y que a lo mejor pues también puede afectar a Canarias? Vamos a ver, en esto siempre es un tema muy complejo. Sí es verdad que tengo la sensación de que el gobierno de España progresivamente está yendo a un proceso de sesiones que no forman parte, digamos, de una hoja de ruta. Nosotros estaríamos encantados, en este caso para Cataluña, y luego, pues también nos vendría bien a Canarias que el autogobierno se desarrolle más en las comunidades. Uno de los objetivos es uno de los planteamientos políticos claros que desde Nueva Canarias defendemos. Por eso, pues tampoco nos rasgamos las vestiduras. Creemos que para Canarias el autogobierno ha sido bueno y entendemos que otros territorios aspiren a avanzar también en autogobierno en todas las materias que sean posibles para ello. Pero es verdad que es distinto cuando esto forma parte de una hoja de ruta donde hay un proceso de descentralización que se va a ir desarrollando en todos y cada uno de los territorios, que forma parte además del convencimiento de las dos partes y no forzado continuamente in extremis en el último segundo sin reflexión previa de las consecuencias que esto puede tener. Y es ahí sí, donde nosotros estamos preocupados, porque llega un momento en el que no sabemos realmente cuál va a ser el alcance de esa sesión de competencias. Primero, si puede hacerse, porque es verdad que hasta ahora esta no formaba parte de las competencias ni propias, obviamente, pero tampoco claramente delegables por parte del Gobierno de España, que son, desde el punto de vista constitucional son propias del Estado, y a partir de ahí pues nos genera dudas del alcance de las mismas y en caso de producirse, si será extensible al resto del territorio y qué efectos tendrá para los territorios que somos frontera en materia migratoria, como es el caso de Canarias, a la hora de esa solidaridad que venimos pidiendo y exigiendo ya de una vez por todas al resto del territorio español. Por tanto, en ese sentido sí que nos preocupa bastante y bueno, pues incertidumbre a ver realmente cómo se materializa y qué efectos tiene. ¿Crees que Cataluña, bueno, no sé, seguirá adelante con ese pensamiento que algunos dicen que, bueno, que no van a acoger a menores con esta sesión de competencias que ni siquiera pues se sabe bien qué dice qué y que está recogido en un papel que nadie encuentra? Efectivamente, forma parte de esa incertidumbre que planteaba antes y de esa improvisación. No forma parte de un proceso claro de debate donde están todas las comunidades, donde, oye, hay una exigencia de que las competencias en materia migratoria se gestionen mientras más cerca, digamos, mejor de cuando se están produciendo los hechos. Nosotros hemos vivido la consecuencia contraria y, por tanto, hay una parte que yo entiendo a Cataluña. Nosotros recordamos claramente episodios recientes de hecho, en este momento no es que estemos especialmente satisfechos con la gestión del gobierno español, que tiene las competencias en materia migratoria. Es verdad que ha mejorado muchísimo, pero recuerda lo que sucedió en la etapa de Arguineguín. En aquel momento, hace unos 2 años y medio, la gestión fue absolutamente nefasta. La sensación a veces de quedarnos solos, la sensación de que el Estado no responde de manera inmediata o realmente acorde a nuestras necesidades. Por tanto, es comprensible que pueda haber una demanda de gestión en un tema migratorio por parte de los territorios, yo soy capaz de entenderlo. Pero vuelvo y reitero, dentro de una hoja de ruta, dentro de un proceso de diálogo, de tener claro cuáles van a ser las competencias de la comunidad y cuáles se terminará reservando, que siempre será así en materia migratoria es el Estado, y cuál será el papel de interconexión, de relación, de cooperación entre todas las administraciones, porque lo que sí que nosotros no compartiremos es que al final esto sea que cada territorio se ocupe de la parte migratoria que le afecta mirando hacia otro lado. No exigimos una visión más global y una coordinación y una cooperación y solidaridad desde Canarias, no solo con España, sino con el resto de la Unión Europea, pues evidentemente mucho más con el resto de territorios que conforman el Estado español. Por tanto, esa es una de las incertidumbres que hay que aclarar en esa sesión hecha in extremis por parte del gobierno de Pedro Sánchez a Junts para Cataluña. Y el problema, Luis, persiste. Seguimos viendo que si el año pasado se batiera un récord de llegada de migrantes, estamos, como digo, a 16 de enero y ya pues tenemos pues también unas cifras escalofriantes. Desde tu punto de vista, ¿cómo se ataja este problema y cómo se evita que todas esas personas que se lanzan al mar buscando una vida mejor a través de Canarias, quizá con otro destino, pues incluso algunos o muchos de ellos pierdan la vida en el camino? Pues mira, yo creo que el primer paso de todo, el primero, es reconocer que ha pasado y que va a seguir pasando.
Es decir, aquí sí realmente estamos pensando que hay una solución mágica de hoy para mañana, entonces sí que no vamos a encontrar solución a esta cuestión. De difícil solución, me atrevería a decir casi de imposible solución. Lo digo porque además las migraciones no es algo nuevo y recurrente de nuestro tiempo. Existieron siempre desde que el ser humano está en la Tierra y va a seguir existiendo siempre. Unas veces, en cada instante motivado por razones diferentes. Han sido guerras, han sido hambrunas, la necesidad de la búsqueda de un lugar mejor, de un territorio mejor. Es decir, siempre ha habido un elemento que ha forzado las migraciones. El cambio climático va a ser uno de los elementos esenciales, una de las causas fundamentales de migraciones en las próximas décadas, sin duda alguna. Y además nosotros la hemos vivido. Canarias fue un territorio donde la gente emigró de manera constante a otros territorios, en este caso, pues recordamos Canarias de manera muy acentuada a Europa, pero de manera especial a Cuba o a Venezuela en distintos momentos. Por tanto, no estamos acudiendo a nada nuevo. Y en el momento en que entendamos que esto va a seguir pasando en los próximos años, yo ya no me refiero a lo que estamos viviendo ni a crisis migratoria ni al fenómeno migratorio. Yo ya lo denomino claramente el hecho migratorio, porque esto ya es un hecho. Y aquí ya no hay buscar mecanismos ni artilugios. A partir de ahí, ¿cómo tenemos que actuar? Primero, para Nueva Canaria, sin duda alguna, colocando en cualquier medida que se establezca para abordar las consecuencias del hecho migratorio que estamos viviendo, los derechos humanos en el centro de todas las políticas. Para nosotros esto es básico y a partir de ahí vamos a empezar a buscar medidas de actuación en origen, el reforzar el salvamento, la labor de inspectora y, digamos, de seguimiento por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, las mafias que trafican con estas personas, las políticas de derivación, es decir, a partir de ahí articulemos todo lo que sea necesario, pero con los derechos humanos en el centro. En un medio y largo plazo, la única solución real a este tema, por lo menos para mitigarlo en cierta medida, es que los países que son emisores de personas buscando un mundo mejor o simplemente buscando salvar sus vidas, pues sus condiciones mejoren. Esto evidentemente no es sencillo, pero para esto tiene que haber voluntad y entenderlo, y para esto deben de reforzarse las políticas de cooperación, las políticas de solidaridad con estos países que además previamente han sido esquilmados sus recursos por parte de quienes hoy les recibimos y les miramos mal. Eso, si somos también capaces de entenderlo, habremos dado un paso adelante. A mí me preocupa la situación de Canarias, y me explico. Hemos ido ahora al Vaticano a explicarle al Papa la situación que estamos viviendo y pedir solidaridad. Estamos exigiendo a España con contundencia y con dureza que cumpla con Canarias en sus competencias, que nos dé recursos para atender a las personas que aquí llegan, que cambie la ley, y nosotros esto lo compartimos claramente, cada una de estas cuestiones, que cambie la ley que obliga a los territorios a acoger a los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestra tierra. Ahora ponemos el grito en el cielo por esas competencias que decíamos antes, no tenemos claro cuál va a ser su alcance a Cataluña en materia migratoria, hablando que puede generarse una situación de insolidaridad. Pero luego en nuestras competencias o en aquello en lo que nosotros tenemos capacidad, estamos siendo profundamente insolidarios. Y un ejemplo muy claro. Presupuesto del Gobierno de Canarias 2024. En materia de cooperación, fundamentalmente dirigido a esto que hablábamos al principio, a destinar recursos para mejorar la situación en origen, proyectos sanitarios, proyectos educativos, proyectos de desarrollo en su conjunto. Este año, el Plan Canario de Cooperación, aprobado en el Parlamento hace menos de, bueno, aproximadamente también ahora mismo un año, año y pico, establecía que veníamos de unos 6 millones de euros y teníamos que pasar a 8 millones y medio de euros de recursos destinados a esta tarea. Pues en estos últimos presupuestos, señor Clavijo y su gobierno, en un presupuesto que además ha crecido como nunca antes en su historia, en 1.121 millones de euros más que el año anterior, no solamente no ha cumplido con el Plan Canario de Cooperación, que además podía haber sido un poco más generoso debido a este crecimiento, sino que lo ha recortado de manera drástica, quedándose, no alcanzando, pasando de 6 a 8 millones, como estaba establecido, sino reduciendo por debajo de los 4 millones de euros. Así, mal vamos, porque no podemos exigirle a todo el mundo que cumpla con nosotros, que cumpla con ellos, y luego nosotros ser los primeros también que al menos en esta materia, en la materia de los recursos destinados a cooperación, lamentable y miserablemente les hemos fallado. Luis, hay otro de los problemas también que quiero abordar contigo muy rápidamente y es el problema de la vivienda, porque ayer veíamos, por ejemplo, cómo en Fuerteventura
pues han detectado 500 edificaciones irregulares, contenedores, personas que están viviendo en casetas. Estamos viendo ya que estamos avanzando demasiado deprisa, ¿no?, en soluciones erróneas a un problema como el de la vivienda en Canarias, donde acceder a un alquiler se está convirtiendo en algo imposible y donde cada vez pues también encontramos más personas en autocaravanas, en furgonetas viviendo, y que estamos viendo ya que esto se está multiplicando. ¿Qué solución crees que hay al respecto? Y en el Parlamento de Canarias, ¿qué van a hacer también sobre este asunto? Las soluciones, como todo en esta vida, evidentemente no son sencillas, porque además hablamos de la vivienda, que no es algo que tú tomas una decisión hoy y destinas recursos y en 15 días, pues bueno, compras lo que haga falta y lo tienes ahí. Hacen falta años para que un proyecto se inicia y esto significa primero tener los suelos, que esos suelos además sean compatibles para la edificación de vivienda y a partir de ahí, pues lo que ya todos sabemos, ¿no? Sacar a concurso, etcétera, ¿no? Y esto puede pasar a veces siendo muy, muy ágiles entre año y medio y 2 años, pero en ocasiones incluso se alarga muchísimo más. Por tanto, estamos hablando de un problema que no tiene una solución inmediata, pero sin duda alguna, y nosotros así lo hemos establecido en el Parlamento, en este instante es el principal problema que hay en Canarias. Y mira que tenemos problemas en materia de desempleo, en materia sanitaria, en materia sociosanitaria, lo que hablábamos ahora en materia migratoria, pero creo que el elemento que está afectando de manera más intensa a todo el mundo pues está siendo el de la vivienda. Porque además una persona puede quedarse en una situación de desempleo y bueno, si tiene derecho a una ayuda y en caso contrario, pues bueno, puede acceder a un ingreso mínimo vital, puede acceder... Pero en el caso de la vivienda, si no la tiene y no puedes acceder a ella, tienes un problema enorme. Forma parte de cualquier proyecto de persona y de familia. Nosotros hemos identificado distintas causas, son múltiples. Y hay una que tiene mucho que ver con la parte pública, que ha sido responsable, y es la falta de una política de vivienda pública que en Canarias fue inexistente durante más de una década. No tuvimos plan canario de vivienda hasta la legislatura pasada. Además del plan canario de vivienda, se aprobó una ficha financiera de 600 millones de euros. Es verdad que no se avanzó de manera clara en, digamos, en construir ese parque de viviendas. Cierto es, como decía antes, que eso no es aprobar el plan canario, poner los recursos y a los pocos meses tener las viviendas. Si entre medio además tuvimos la COVID y el volcán de La Palma, que muchos de los recursos habitacionales se destinaron a esa cuestión para intentar solventar el problema que existía en La Palma, al menos de manera inmediata. Por tanto, la falta de política de vivienda pública es relevante. Pero esto hace 15 años o hace 10 años hubiera sido, digamos, la parte donde tú tenías que intervenir para solucionar el problema. Y ahora no. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, hay factores como puede ser el del alquiler vacacional, que en los últimos años ha sacado del mercado residencial de vivienda más de 40.000 para destinarlas a la vivienda turística, digamos, por tanto, a la especulación en el ámbito turístico. Y esto significa que hay más de 40.000 viviendas menos en este instante que antes se dedicaban o a la venta o al alquiler para las personas que aquí vivían y ahora están destinadas al negocio turístico. Y digo que, por tanto, esto ya no va solo con políticas públicas de alquiler, digamos, de promoción de vivienda pública, porque podríamos hacer 10.000 viviendas en los próximos 2 años públicas, y si no contenemos y somos capaces de regular el paso de la vivienda residencial al alquiler vacacional, podrían salir, creando 10.000 en el parque público, podrían salir del parque privado 10 o 20 o 100.000 viviendas si hubiera mercado turístico del residencial hacia el turístico, con lo cual eso realmente ya no forma parte de la solución. Desde Nueva Canaria además hemos planteado medidas, tenemos que trabajar para ver si es posible regular de alguna forma la compra de vivienda de extranjeros en Canarias para especular. No hablo del extranjero que llega y decide vivir aquí, que pasaría a ser un residente. Hablo de quien no vive aquí y compra vivienda, por tanto, sacando del mercado residencial otra vez, exclusivamente con el objetivo de especular. Ese debe ser otro elemento que nosotros consideramos esencial. Y luego hay otro aspecto que se va a abordar en el Parlamento, ya se ha iniciado esta segunda fase de una comisión de estudio que comenzó en la legislatura pasada, que es la de reto demográfico. Canarias no puede seguir creciendo al ritmo que lo viene haciendo en los últimos 40 años. En los últimos 20 años, Canarias creció en más de 500.000 de personas. Y en los 20 anteriores, en más de 500.000 de personas. El último año crecimos en 25.000 personas, lo que significa que en 20 años, si esto sigue igual, creceremos en otro 500.000 de personas. Estas personas demandan servicios y obviamente demandan, entre otras cosas, vivienda. Por tanto, debe ser otro de los aspectos también que seamos capaces de buscar mecanismos
para contener o al menos Mm. para modular el crecimiento en nuestra tierra a unos ritmos que sean asimilables para generar luego los servicios, los recursos, el empleo y, entre otras cosas, la vivienda que esa nueva población demanda. Vale. Luis, en 15 segundos me podrías decir cómo recuperar esas 40.000 viviendas de alquiler vacacional para que vuelvan a uso residencial. Yo ya no sé qué parte se puede recuperar de lo que ya se ha ido haciendo. Lo que sí creo es que hay que legislar para que no siga avanzando y ver también de esas 40.000 cuáles realmente reúnen los requisitos y cuáles de esas además están dadas de altas en los registros que sean necesarios y por tanto además cotizando por ellas, porque estamos hablando de un rendimiento. Nosotros lo que sí creemos es que lo que no puede ser es que uno puede llegar a entender que una vivienda turística esté en un entorno turístico o en ciudades o en capitales, digamos, que tienen una dinamización, una atracción que desde el punto de vista turístico hace que, bueno, pues que una vivienda de estas características se pueda utilizar con un fin turístico. Nosotros no criminalizamos a la vivienda turística porque además es algo que está globalizado ya y tenemos que entender que está para quedarse. Lo que sí hay que entender es que no a cualquier coste y no en cualquier lugar. Y digo esto porque hoy en día la vivienda de alquiler vacacional ya no te la encuentras solo en las zonas turísticas o en las Palmas de Gran Canaria, en el entorno de las canteras alcaravaneras. Es que en cualquiera de los barrios populares te encuentras con este fenómeno y, por tanto, encareciendo el precio también, Claro. no solo impidiendo el acceso a una vivienda, sino cuando por fin lo consigues encareciéndola de manera importante. Por tanto, las zonas tensionadas, los barrios populares, deben ser lugares en los que se prohíba, al menos durante un tiempo, el alquiler vacacional y luego ser muy estrictos en las condiciones para poder acceder a la explotación turística, viviendas que fueron diseñadas en planes generales aprobados y además con licencia de vivienda residencial. Bueno, Luis, en un minuto, ¿qué ha pasado en Ingenio con Forum Drago Nueva Canarias? Desde Nueva Canarias han empujado también al alcalde a que dimita. No, vamos a ver, yo creo que en esto no conozco todos los entresijos, sino un poco lo que hemos ido viendo a través de los medios de comunicación. Este parque, bueno, pues a través de Naturgy, la oposición fundamentalmente del alcalde, él tiene un modelo de desarrollo para el municipio en el que entendía que era hipotecar un suelo importante durante más de 25 años. Es verdad que destinado a energías renovables, algo muy importante, pero en una empresa privada. Él tenía su posición, había informes en un sentido y en otro y él ha intentado defenderlo. Cierto es que la situación creo que se había convertido en insostenible, entre otras cosas, porque había socios del grupo de gobierno que no estaban dispuestos a apoyar esta tesis. Por tanto, creo que se llegó a un punto muy complicado. A partir de ahí, el máximo respeto a Pepe López en su decisión, de la misma forma que, bueno, pues hemos ido de manera conjunta a las elecciones, por cierto, teniendo él un resultado extraordinario, Mm. un apoyo popular importante, pero es cierto que bueno, estas últimas circunstancias pues, han ensombrecido un poco estos últimos meses en la gestión y en la gobernabilidad en el municipio. Y bueno, pues máximo respeto a la figura de Pepe López. Sinceramente, creo que todas sus actuaciones, todas, a pesar de lo que se ha intentado plantear, han estado movidas la defensa del interés general. Otra cosa es que estuviera acertado o equivocado, Mm. que lo haya gestionado mejor o peor, pero en ese sentido, a partir de ahí, pues el respetar su decisión y Nueva Canarias, pues bueno, va a seguir junto con Forum Drago en ese espacio de gobierno conjunto al Partido Popular en Ingenio. Muy bien. Bueno, pues Luis, tenemos que dejarlo aquí. Luis Campos, portavoz de Nueva Canaria, bloque canarista en el Parlamento de Canarias. Como siempre, un placer verte, charlar contigo. En otra ocasión hablaremos un poco de cómo está también la Unión Deportiva Las Palmas, que sabes que siempre me gusta sacarte el tema y estoy seguro que estás tremendamente contento, salvo el bache del Club Deportivo Tenerife, pero bueno, lo importante también es la clasificación y de momento todo bien, ¿no? No, muy bien, muy contento. Además, lo del Tenerife hay que ser Sí, patria siempre. No se claro. trata de topa a mí. Oye, de vez en cuando debemos de ser generosos. Bueno, reconociendo que nos dieron un baño Sí. absoluto. Pero bueno, yo creo sinceramente que la Unión Deportiva está muy, muy centrada y lo está haciendo muy bien en la liga. Yo creo que a principio de temporada nos cuentan que esto iba a suceder y lo hubiéramos firmado en el minuto uno. Por tanto, muy satisfecho. Bueno, pues Luis Campos, como siempre un placer verte, charlar contigo, cuídate mucho y hasta dentro de poco. Saludos, buenos días. Hasta luego.